Buenas noches, hermanas y hermanos, querida audiencia de su canal. Dios les bendiga. Vamos a comenzar este programa en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, el tema de hoy sobre la verdadera sabiduría. Hemos tratado el tema de la sabiduría en otras ocasiones, pero hoy con un matiz diferente al que le hemos dado otras veces. Voy a comenzar con una anécdota. Me contaba el padre Ismael Arena, un sacerdote español, un santo, que hizo tanto bien en República Dominicana y en Haití, donde ejerció su ministerio por casi 50 años en República Dominicana y en Puerto Rico. Me decía que un día una señora que tenía 2 hijos y su esposo, y eran tiempos difíciles, y resulta que el esposo de esta señora se enfermó y ella no encontraba qué hacer. 2 hijos que alimentar, su esposo que atender, y como que no tenía la manera económica de subsistir, entonces hizo un invento. El invento de ella fue un cuarto de su casa, ahí puso unos cuantos santos, le dio un matiz como un poquito lúgubre, y se hizo pasar como que ella tenía un don de Dios, de adivinar. Oigan bien, se hizo pasar por curiosa o por adivina, algo así. Y entonces, pues la gente iba allá. La gente iba donde esa señora. Y entonces, pues ella le decía, mire, a usted pronto le va a salir un viaje. Es decir, ella empezaba a decirle a la gente lo que la gente quería escuchar. En aquellos tiempos que un viaje, ¿verdad? Le iba a salir un viaje a los Estados Unidos, a Europa. Si una mujer como que ya estaba pasada de edad y no se había casado, pues ella le decía, usted se va a conseguir un novio, usted va a conseguir matrimonio. A otro le decía que le llegaría la suerte y que se sacaría la lotería. Bueno, ella le hablaba en este sentido positivo a la gente. Y la gente le pagaba algo y con eso ella pues compraba comida para sus hijos, para su esposo, ¿verdad? Pero un día esta señora se sintió mal, ¿verdad? Porque ella estaba engañando a la gente, diciéndole cosas bonitas que eran ficticias, es decir, eran invento de ella. Ella no sabía nada. Y resulta, ella fue donde este sacerdote, el padre Ismael Arena, y le dice, ay padre, yo me siento mal, porque mire, me sucedió esta situación con mi esposo, mis hijos, no encontraba nada, y yo en mi casa tengo como un cuarto para recibir a la gente, y ahí le digo cosas bonitas, y la gente hasta se alegra. Y la gente me da algo, con eso compro comida para mis hijos, y algo me está, este, algo yo saco de eso económicamente para sustentar mi familia. Pero yo me siento mal porque yo estoy engañando a la gente. ¿Qué usted cree que yo puedo hacer? Y le dijo el padre Ismael Arena, él mismo me ha sido la historia, me dijo, mientras hayan tonto, viva de eso. Oigan bien lo que le dijo el padre. Mientras hayan tonto, viva de eso. Aquí el análisis no es que lo que el padre le pudo decir, que si tenía que decirle otra cosa, si tenía la expresión concreta. Mientras hayan tonto, viva de eso. Siempre yo he oído
gente comentando como que el mundo está lleno de tontos. Eso yo lo he oído muchísimas veces. El mundo está lleno de tontos. Y en ese mundo de tontos aparecen dos o tres vivos, ¿verdad? Le aparecen dos o tres vivos. Incluso hay quien diga que a la mayoría de la gente le gusta que lo engañen. Oigan bien, a la mayoría de la gente le gusta que lo engañen. Me contaba un señor que un señor de unos campos de Jarabacoa que vendía Toyota en el mercado internacional de Haití, que un día él llegó allá y alguien le dijo, mire, ahí hay un señor que multiplica el dinero. Dice que multiplico el dinero. Sí, él multiplica el dinero. Y a él le pareció muy interesante que, que hubiera alguien que sabía cómo multiplicar el dinero. Y cuando va, resulta que era un señor de Haití. Y el señor de Haití le dijo, sí, sí, yo multiplico el dinero, yo sé algo para multiplicar el dinero. ¿Y cómo es eso? Adiós. Usted me da a mí 1,000 pesos y yo le doy 1,000 pesos. Y si me da 5,000, yo le doy 10,000. Es decir, yo siempre, usted me da una cantidad y yo le multiplico por 2 esa cantidad. Dice, si usted quiere, pruebe. Y entonces el señor saca 1,000 pesos y le dice, tenga 1,000 pesos, multiplíquemelo. El señor se mete a una cosa ahí y de allá viene con un paquete grande y le dice, mire, en ese paquete están sus 2,000 pesos, pero hay una situación que usted debe contemplar. Dice, mire, ese paquete estamos en Dajabón, la frontera de República Dominicana con Haití, pero usted no puede abrir ese paquete antes que llegue a su casa. Oigan, en los campos de Jarabacoa. Es decir, eran varias horas, por lo menos 4 o 5 horas de camino, un camino largo, difícil. Y entonces dije, bueno, pues está bien. Pues el señor, en el trayecto, con su paquete al lado, eso era una curiosidad grande. ¿Será verdad que ahí hay 2,000 pesos? ¿Será verdad eso? Yo le di 1,000, ¿será verdad que hay 2,000 pesos? Y cuando el hombre llegó a su casa con esa curiosidad, ¿verdad? Abrió el paquete y adivinen qué, ahí estaban los 2,000 pesos. Estaban los 2,000 pesos. Y dijo, pues si esto sí es así. Y entonces el hombre buscó 50,000 pesos prestados. Oigan bien, buscó 50,000 pesos prestados y entonces cuando fue donde el hombre, pues el hombre recibe los 50,000 pesos y le dio otro paquete al señor y le dijo, mire, ahora como antes, usted váyase tranquilito y no destape ese paquete antes de llegar a su casa. Imagínense si la curiosidad era grande cuando él llevaba el paquete de los 1,000 multiplicado en 2,000 y ahora que se suponía que ahí habían 100,000 pesos dominicanos. Y horas angustiosas de expectación, incluso de duda, ¿verdad? Estarán ahí los 100,000 pesos y cuando el hombre llegó a su casa que destapó, lo que había era basura. Los 100,000 no estaba. ¿Y qué es lo que yo digo con esto? Miren, si uno pudiera poner a funcionar la cabeza que Dios nos dio a nosotros, si pudiéramos funcionar, si reflexionáramos las cosas, nos evitaríamos mucho, pero mucho problema. Todos sabemos la situación por la que ha pasado Haití a lo largo de mucho tiempo. Todos lo sabemos, la situación por la que ha pasado Haití en los últimos 60, 70 años. Ha sido una situación calamitosa. Imagínense que hubiera una persona en Haití que multiplicara el dinero, que lo supiera multiplicar. ¿Ustedes creen que el gobierno de Haití lo dejara ir? Le dijera, venga, trabaje para nosotros. Es decir, se convirtiera en Haití en un paraíso, en un Edén, si hubiera una persona que supiera multiplicar el dinero.
¿verdad? Entonces, ¿por qué nos pasan a nosotros las cosas? La mayoría de los problemas, oigan bien, que pasan en nuestras vidas, ¿por qué que pasan? Nos pasa por la falta de juicio, por la falta de juicio. El Señor dice en los evangelios, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, yo les aliviaré. Oigan la expresión que dice Jesús. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. ¿Y quién lo dice? Ese que en la cruz mostró que sí nos ama. Ese que en la cruz, muriendo en la cruz, derramando su sangre, dando su vida por nosotros, nos demostró cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Es decir, Jesucristo nos mostró que Él no es un farsante, que Él no es un político, que Él no se busca a sí mismo, que la única intención de Dios para con nosotros es el amor y nuestro bienestar. Es decir, cuando Jesucristo dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo les aliviaré, está hablando alguien confiable, o más que alguien confiable, el único en el cual se puede confiar, en Dios. Pero ¿qué pasa? En lugar de ir donde Jesucristo, que nos recibe y nos atiende de manera gratuita, ¿dónde va uno? Donde los curiosos y los brujos. Curiosos y brujos. Y como dice alguien, me decía alguien una vez, yo no creo en brujo pobre. ¿Cómo usted va a ir donde una persona que supuestamente le va a arreglar la situación a usted, cuando esa persona vive en una calamidad, esperando que vaya un tonto a que le dé un dinerito para solventar sus situaciones económicas y alimenticias y de otra índole, ¿verdad? ¿Por qué una gente va donde un brujo? Por la falta de juicio. Miremos, nosotros cada día nos levantamos y al levantarnos, ¿qué le pedimos a Dios? Le pedimos salud, que nos dé dinero, que nos vaya bien, que nos libre de todo mal, que esto y que el otro. Sin embargo, hay una cosa que pudiéramos pedirle a Dios diariamente y es la sabiduría, es decir, que nos dé juicio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas en nuestras vidas, oigan, la mayoría de los problemas no es, oigan bien, no es por que Dios no nos dé la capacidad, es porque no usamos la capacidad. Es decir, si pusiéramos, si pensáramos un poquito, si reflexionáramos un poquito, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Un día llegó una joven a su casa, ella misma me contaba la historia, llegó de estudiar y ella encontró en su casa, después de un día de estudio, sin comer, encontró un arrocito cocinado sin aceite, con un huevo hervido. Oigan bien, lo único que en esa casa encontraron para cocinar ese día fue arroz sin aceite, no había aceite, y como no había aceite, el huevo era hervido. Imagínense qué combinación es. Es decir, estoy hablando de una comida que manifiesta una miseria, una pobreza. Y esta joven era una joven de iglesia, se había cultivado en la iglesia, en pastoral juvenil, en los coros de la iglesia, y era una muchacha que había despertado y había desarrollado cierto liderazgo y capacidad de estudio, de desarrollo, bueno. Pero ella siempre había observado que su papá siempre iba donde los brujos, siempre. Y entonces, cuando ella llegó que encontró eso, llamó a su papá y le dijo, papi, mira, desde que yo tengo uso de razón, te conozco a ti detrás de los brujos y de los curiosos, de que buscando suerte y buscando mejoría. Y mira lo que hemos encontrado, miseria. ¿Por qué tú no dejas a los brujos un tiempo y nos vamos para la iglesia a participar de la misa, a participar de los sacramentos,
alimentarnos de la palabra de Dios? ¿Por qué nos rozamos el rosario diariamente? A ver si la suerte de aquí cambia, porque esto no pinta bien. Es decir, tú la vida entera detrás de los brujos y lo que tiene miseria. ¿Por qué, dice ella, no hacemos todo experimento y buscamos a Dios? A ver si en Dios encontramos algo mejor. Dice el libro de la sabiduría, en el capítulo 1, versículo 7, que el principio de la verdadera sabiduría es el temor de Dios. El principio de la verdadera sabiduría es el temor de Dios. El principio de la verdadera sabiduría es el temor de Dios. Por ahí empieza. Y el capítulo 8 del libro de los Proverbios dice el Señor, ¿quién llama? ¿No es la sabiduría? Esa voz no es la de la inteligencia. Se detuvo en lo alto al borde del camino, la entrada de los senderos que bajan a las casas. Miren cómo llama la puerta de la ciudad en las entradas más frecuentadas. Capítulo 8 de Proverbios, versículo 4 dice, a ustedes humanos me dirijo. Oigan bien, a ustedes humanos, seres humanos me dirijo. Lanzo un llamado a los hijos de los hombres. Aprendan a juzgar, jóvenes inmaduros, y sean más reflexivos ustedes que no piensan. Oigan bien, aprendan a juzgar, capítulo 8 del libro de los Proverbios, versículo 5, aprendan a juzgar, jóvenes inmaduros, y sean más reflexivos ustedes que no piensan. Es decir, aquí hay una relación, un llamado de Dios. Primeramente, aprendan a juzgar jóvenes inmaduros, y después dice, y sean más reflexivos, es decir, piensen las cosas, ustedes que no piensan, sean reflexivos, ustedes que no piensan. Dice, la sabiduría te es más útil que las perlas. ¿Qué tesoro podría pagarla? Yo, la sabiduría, convivo con buen juicio y tengo la llave de la generosidad. Dice Dios que Él mismo es la sabiduría. Oigan, Dios mismo es la sabiduría. Sean reflexivos. Hoy, en el mundo de hoy, vivimos la época de la masificación. ¿Qué es la masificación? La masificación, podemos decir, es sinónimo de irracionalidad. Es sinónimo de la irracionalidad. ¿Por qué? Porque la masificación es que yo hago las cosas porque las hacen los otros. Yo no hago las cosas porque yo la pensé y yo me convencí que lo que estoy haciendo es bueno. Es decir, oigan bien, la masificación y la irracionalidad son dos cosas que van de camino. Hago las cosas porque me conviene, porque la pensé, porque la reflexioné, porque me puse a pensar en ella. No, sino yo la hago simple y llanamente porque los demás los hacen, ¿verdad? Ahora, que los demás lo hagan, si yo viera que me llevara de que el otro la hace y al otro le fue bien, y yo la hago, está bien. Pero yo no veo el resultado positivo de las cosas y sin embargo la hago. Cuando nosotros hablamos de irracionalidad, es algo constitutivo del mundo de hoy y que va íntimamente ligado a lo que se llama el lavado de cerebro. Cuando Dios educó a Adán y Eva, y en el capítulo 2 del libro del Génesis, en el capítulo 3 vemos que viene la serpiente. Y resulta que la serpiente establece una conversación con Eva. Establece una conversación con Eva, la serpiente. Y nosotros vemos
en la serpiente, como en la cultura popular, ¿verdad? Eso lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en los dibujos animados, lo vemos hasta en películas, que la serpiente como que tiene ese poder de hipnosis, de hipnotizar. Eso viene porque mm, la serpiente no tiene pestaña ni tiene eja. Y al ser así da la impresión como de profundidad. Cuando una serpiente mira a una persona, la persona siente, ¿verdad? Como, como que la serpiente le penetra, ¿verdad? Como hasta su propio pensamiento. Porque vuelvo y repito, la serpiente no tiene eja ni pestaña y da la impresión como de profundidad. Y dice la palabra de Dios que después que la serpiente habló con Eva, ¿verdad? Como que en esa conversacioncita le lavó el cerebro. Le lavó el cerebro y la convenció de algo, que lo malo era bueno y lo bueno era malo, ¿verdad? Lo leemos aquí. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces dice, cuando la mujer vio el árbol, cuando la mujer vio lo que Dios había prohibido, es decir, cuando la mujer vio el pecado, le atraía la vista y vio que era tan excelente para alcanzar conocimiento. Es decir, empezó a ver en el pecado, después que la mujer habló con la serpiente, empezó a ver cosas buenas en el pecado. Es decir, en lo malo la mujer empezó a ver cosas buenas. De alguna manera, la serpiente le lavó el cerebro. Entonces, le hizo ver de manera distorsionada la realidad. Y ya lo que era malo, la mujer lo vio muy bueno. Y lo que era bueno, lo rechazó porque pensó que eso era malo, ¿verdad? De tal manera que Monseñor Tomás Alejo, obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, un obispo muy práctico en sus conversaciones, en sus homilías, dice él que la falta de juicio se ve a simple vista en la sociedad que estamos viviendo. A la gente, ¿verdad? Parece cuando usted lo ve a grandes rasgos, usted dice, pero es verdad, que a la gente le gusta que lo engañen. La gente, oigan bien, usted lo ve a la gente en una banca jugando. Pero nosotros nos damos cuenta que todo el que juega lo que hace es perder lo suyo. Ahora, pero como un lavado de cerebro, que aún la gente como en el limbo, perdiendo lo suyo, fajado de sol a sol trabajando en República Dominicana, en nuestros campos, en nuestros pueblos, lo que cuesta ganarse el dinerito y lo fácil que van la gente, ¿verdad? Como al matadero, como dice la palabra de Dios, como cordero llevado al matadero, y ellos mismos ahí como lele jugando lo suyo. Cuando en una lotería se anuncia que hay millones y millones y millones, pero usted no se pone a pensar que usted mismo, que aporta que se haga esa cantidad de millones con todo lo que usted juega. Que la gente lo de educar sus hijos, que la gente lo de darle comida a la familia en una fila ahí jugándolo. Y usted no se da cuenta que usted es un tonto cuando usted hace eso. Usted no se da cuenta de eso, que usted está siendo un tonto. Los jóvenes, ¿verdad? Eso que dice el capítulo 8 del libro de los Proverbios, reflexionen, jóvenes inmaduros, pónganse a pensar ustedes que no piensan. Es decir, ustedes, esos cigarrillos electrónicos, esa juca, usted llenando su cuerpo de humo. Y yo pregunto, ¿hay que ir a una universidad?
Hay que leer un libro de 10.000 páginas para saber que llenar el cuerpo de humo, eso le hace daño. Que usted sabe que los pulmones, los riñones, esas cosas, el corazón, son cosas tan sensibles. Esa cosa no está hecha para soportar grandes cantidades de humo. Entonces, porque usted ve que el otro tiene una cosa de esas, jalando humo que parece una chimenea, pues usted también se pone a eso. Y usted no sabe que usted es un tonto, que usted está pagando para enfermarse, pagando, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, un trasplante de pulmón? O cuando una gente ya, todo eso, está muy afectado, muy enfermo. Oiga, ¿cómo? Pero oigan que lo que estoy diciendo, que lo único que hace falta que pongamos un poquito de juicio. Una señora que tiene un hijo y el hijo fuma marihuana. Entonces le dice a la mamá, ay, mi hijo, tú no sabes que eso hace daño. Y oigan la respuesta del hijo, mamá, pero eso es aprobado, eso es aprobado. Pero vamos a ver, y el hecho de que aprueben eso quiere decir que ya eso no hace daño. Porque los jóvenes, el más del 90% de los jóvenes que tenemos en el centro de rehabilitación y más del 90% de los muchachos que hoy están en droga comienzan con la marihuana. Es una cosa adictiva, es una cosa que te envicia, es una cosa que hace daño. Oigan bien, entonces, los jóvenes no, porque eso está aprobado y el está aprobado, eso no hace daño. Oye, pero ¿cómo tú no te pones a pensar? ¿Cómo no te pones a pensar? ¿Cómo tú estás pasando por tonto, verdad? Dice las Sagradas Escrituras, Primera de Corintios 3:19, dice que la sabiduría del mundo es necedad, ¿verdad? Es necedad frente a Dios. La sabiduría del mundo, vamos a ver, a leerlo, Primera de Corintios 3:19. ¿Qué dice? Vamos a leerlo para que no digan, ahí está el padre diciendo cosas que la Biblia no dice. Bueno, vamos a ver. Primera de Corintios 3:19. Vamos a ver qué dice. Desde el 18 dice, que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio. Hazte humilde para que llegue a ser sabio. Y versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Oigan bien, la sabiduría de este mundo es tontería, es necedad a los ojos de Dios. Ya lo dijo la Escritura, Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Y también dice, el Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no valen nada. La sabiduría de este mundo. Miren, es cuestión de usted ponerse a pensar. El mundo de hoy, ¿qué es? Un mercado. ¿Y qué le importa el mercado? El dinero. Y entonces, la ambición humana desmedida, que hace que te proponga algo a ti para sacar dinero, no importa que eso te mate. Oye, no importa que te mate, es decir, al mercado, al dinero, a las industrias, a los narcotraficantes, tu vida, tu felicidad, tu familia, tu prosperidad, no le importa. Lo que le importa es sacarte el dinerito. Por eso, como tú dices a tu madre, no mamá, la marihuana no hace daño porque eso está probado. Es decir, pero mira tú, la cantidad de jóvenes a tu alrededor que fuman marihuana para que tú veas desastre, para que tú veas amargura, para que tú veas depresión, para que tú veas cómo los jóvenes pierden el sentido, ¿verdad?, de su propia existencia. Pero miremos algo. Esta sabiduría de la cual el mundo, ¿verdad?, es protagonista, esta sabiduría, que una tontería a los ojos de Dios, ¿verdad? Dice Monseñor Tomás Alejo, el ser humano paga
por enfermarse comprando alcohol, comprando romo, comprando cerveza. Oiga, cosa cara. Entonces la compro para consumirla, para yo enfermarme. Hemos examinado nosotros cuánta gente cada día pierde la vida por enfermedades provocadas por el cigarrillo. ¿Cuánta gente cada día pierde la vida por el consumo de alcohol? Hemos puesto nosotros a analizar eso. Ahora, ¿cuántos jóvenes cada día se ponen locos, pierden la capacidad cerebral por el consumo de droga? Ahora, si nos pusiéramos a usar lo que está debajo de esta capa craneal, que es el cerebro, si nos pusiéramos a pensar, dijeron, no, pues yo me voy a alejar de eso, porque los que yo veo que están cerca de eso terminan mal, terminan muy mal. Entonces, miremos, hay un hombre casado, y ese hombre casado tiene una mujer que esa mujer se ha gastado atendiendo 3, 4, 5, 6 muchachos. Y esa mujer atendiendo día y noche a ese esposo. Atendiendo, ¿verdad? En fidelidad. Y lleva ese hogar con tanto esmero, con tanto amor, con tanta fidelidad. Y entonces, esa mujer que ha gastado la vida por el esposo, los hijos, por el bienestar de la familia, un día necesita unos zapaticos. Que ella no produce dinero porque está atendiendo a los hijos, a la familia. Y ese hombre se pone que tú sí pides, que tú esto y que tú lo otro, y le pone 1000 pretextos. Pero ese mismo hombre llega donde vende alcohol, y hay bachata y reggaetón, y encuentra a una mujer de la calle que se ha acostado con medio mundo. Entonces, ese hombre ahí pide una botella de ron, de cerveza y cuantas cosas, y ya cuando trago la cerveza, esa mujer que viene de una vida disoluta, desordenada, de una vida promiscua, que no se sabe con cuántos hombres esa mujer se ha acostado, solamente Dios lo sabe. Y entonces esa mujer le hace el ojo bonito porque sabe que este hombre que tiene sus hijos, su familia, su esposa y su hogar, pero entonces el hombre se vuelve loco con esta y le dice a los que están ahí, le dice, pide lo que quiera. Oigan, a su esposa, esa mujer entregada, hacendosa, fiel, le ha negado un dinerito para algo, ¿verdad? Algo necesario. Y a esta le dice, pide lo que quiera. Y por ahí esta mujer provoca que este hombre ya medio viejo, pues beba otra botella de ron para que sea loque. Y entonces todo lo que tiene se lo afloja a la mujer, a esa callejera. Pero también, ¿qué le paga, verdad? ¿Qué le paga a esta mujer para placeres y cosas de esas? Entonces de ahí el hombre saca los demonios que esta mujer ha recogido por ahí, enfermedades que esa mujer ha recogido por ahí. Es decir, la mala vibra, toda la cosa, el pecado, la rabalización, todo eso, porque como dice San Pablo, dice cuando un hombre y una mujer se unen, ¿verdad? En la vida sexual, ya se hacen uno, se hacen uno. Y todo lo de uno se le pega a lo otro, sobre todo no lo bueno, sino lo malo. Y oiga, el hombre que tiene en su casa una mujer fiel, hacendosa, trabajadora, entregada, esa la trata como una basura. Y entonces aquella que ha vivido una vida disoluta, incluso se le acerca para engañarlo, entonces el hombre paga por enfermarse y paga para destruir su hogar. Y dice Monseñor Tomás Alejo que la falta de juicio más grande en un ser humano, la falta de juicio más grande en un ser humano es no valorar su familia, es no valorar su hogar. Oigan bien,
la falta de juicio más grande de un hombre o de una mujer también es no valorar su hogar, es no valorar su familia, es no valorar su pareja. Por eso incluso vemos que este tipo de persona que descuida su hogar, descuida su familia, tiende a llegar a una vejez en muy mal estado, en estado de pobreza, de miseria y sobre todo de soledad. Cuando un hombre, cuando una mujer descuida a su familia, descuida a su pareja, descuida su hogar, descuida a su familia por gente de la calle que ni conoce, ¿verdad? Desprecia a su familia, desprecia a sus hijos. Entonces, los hijos viendo que esa persona ha preferido la calle y el mundo y los placeres mundanos a la familia, al hogar, a los hijos, a la pareja, entonces pues ellos también se desentienden. Después el viejito, la viejita, caen enfermos y necesitados y entonces eso yo lo he visto, viejitos que dicen en estado de soledad, dicen, ay, mis hijos tan mal agradecidos que son. Tengo tantos hijos y ninguno me atiende. La pregunta es, ¿y qué usted hizo para llegar a esa situación? ¿Qué usted hizo para usted llegar a esa situación? Es decir, miremos nosotros en cuántos problemas nos metemos nosotros por la falta de juicio y por la falta de usar el cerebro, ¿verdad? Nos metemos en problemas, nos metemos en situaciones problemáticas y después hasta le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? El muchacho, la muchacha que se enamoran y se llevaron del placer. Y entonces la mamá y el papá, con la sabiduría y el amor que le tiene, le dijo, ay, mi hijo, esa muchacha, ese muchacho no te convienen. El papá y la mamá ven mucho más para allá. Ah, no, ¿qué saben ustedes? Yo esto y que el otro. Y el muchacho que cree que porque ha visto un teléfono, ¿verdad? Porque puncha un teléfono se cree el más sabio. Y con el tiempo, cuando vienen los problemas y la dificultad, le echamos la culpa a Dios. ¿Y cómo Dios permitió eso? Es que Dios no me quiere, es que Dios yo no sé qué cosa. Una jovencita de 21 años, ¿verdad? Se enamoró de un muchacho ahí sin juicio y los papás le decían, mira, no te conviene, y todo el mundo le decía, y entonces ahora ella, ay, Dios no me quiere, yo estoy brava con Dios, ¿cómo Dios permitió que yo me enamorara de un hombre que no me iba a convenir? La falta de juicio, la falta de juicio. Es decir, todo lo que es pecado, oigan bien, el sentido común nos lleva a nosotros a saber que el pecado nunca tiene un final feliz. El recto juicio nos lleva a nosotros a descubrir que el pecado nunca lleva o nunca termina en un final feliz. El pecado siempre termina en ruina, el pecado siempre termina en problemas, el pecado siempre termina en dificultades, el pecado siempre termina mal. ¿Por qué? Porque no se saca del mal nada bueno. De lo malo no se saca nada bueno. ¿De dónde se saca lo bueno? De lo bueno. De lo bueno. Entonces, Dios, en el libro de los Proverbios que estábamos leyendo, nos habla de que Él, oigan bien, Dios es el que es la verdadera sabiduría. Dios es verdaderamente sabio. Él es la sabiduría y nos adiestra a nosotros en el campo de la sabiduría. Escúchenme, les diré lo esencial. Nada sale de mis labios que no sea exacto. Oiga, esto es muy importante que nosotros lo meditemos. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre moderno es querer destruir el orden de Dios para hacer su propio orden. Lo que Dios hizo, eso no sirve. ¿Qué es lo que va a servir? Lo que yo estoy creando. El mundo de la droga, de la prostitución, de la pornografía, de estar ponchando un teléfono día y noche, del egoísmo, del individualismo, de que darle rienda suelta a todos los placeres que uno lleva adentro.
Es decir, uno vivir como los animales. Eso es lo que el ser humano quiere instaurar hoy. Y dice Dios, ustedes, escúchenme, dice el Señor, escúchenme. Les diré lo esencial, nada sale de mis labios que no sea exacto. Es decir, si Dios te dice, vengan a mí, si Dios te dice, no haga tal cosa, ¿tú sabes por qué? Porque no te conviene. No es que Dios es caprichoso y quiere prohibirte que tú no goces. Porque eso, ay, no quieren que uno goce ahora. No, lo que Dios no quiere, que te lleve el diablo. Eso es lo que Dios no quiere. De mi boca brota la verdad. De mi boca, dice el Señor, brota la verdad. Yo soy tu padre, yo soy tu creador, yo soy quien te ha engendrado, yo soy quien te hizo por amor. Todo lo que Dios propone es nuestro bien. Pero el hombre embrutecido y lavado su cerebro por la serpiente, ¿verdad? Entonces cree que Dios es el mentiroso. Ay, no le pongan en asunto a Dios, dijo el demonio. Dice Dios, no, mis hijos, de mi boca brota la verdad. Y aborrezco los discursos hipócritas. Dios aborrece el discurso de Satanás que te quiere engañar y que te quiere proponer el pecado como vía como de que te realice. Todas mis palabras son sinceras. Oiga que viene de Dios, la sinceridad. Por eso la palabra de Dios es camino seguro para el que quiere hacerse sabio. Dice el Salmo que la palabra de Dios da sabiduría. Hasta los necios le da sabiduría. Tú lees la palabra de Dios, te dejas orientar por la palabra de Dios, te dejas guiar por ella, pero tú llegas lejos y muy bien. De mi boca brota la verdad. Todas mis palabras son sinceras y ninguna son dudosas o falsas. Hoy que se pone en tela de juicio, el mundo de hoy te pone para que tú dudes en las cosas de Dios. De tal manera que hoy se critica más a la iglesia, oigan bien, hoy se critica más a la iglesia que el narcotráfico, se critica más eso. Los que venden droga, los que tienen esta cosa de vender números que empobrecen en nuestro país, República Dominicana, y empobrecen más nuestros barrios, esa gente son alabados y bendecidos. Alabados y bendecidos son esa gente, ¿verdad? Se critica más a un sacerdote que está de misión en África o en Haití o que hace obras buenas. Eso se critica más y sale más en la noticia como ridiculizando eso. Pero todo el que vive la charlatanería, la sinvergüenza, todo el que busca su propio interés, todo el que engaña, ay, eso lo alabamos y lo bendecimos. Es decir, en el mundo es más criticado el bien que el mal. Oigan bien, en el mundo es mucho más criticado el bien que el mal. ¿Quién critica a los narcotraficantes? ¿Quién critica a los dueños de banca? ¿Quién critica a los dueños de colmadones? ¿Quién critica las casas licoreras? Ay, esas son cosas, y hasta misas se le ofrecen, y allá vamos toditos a darle, a alabar y bendecir a esa gente. Es decir, en el mundo de hoy, lo malo se ve como muy bueno y lo bueno se ve como malo. Dice, el que las capta entiende que son claras. El que capta con la sabiduría de Dios, la palabra de Dios la entiende muy bien. Dios, las cosas de Dios son claritas. Dios es la claridad. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Pero como dice el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, Jesucristo vino como luz, pero la gente rechazó la luz para vivir en las tinieblas. Parece que es mucho más fácil y mucho más cómodo vivir en las tinieblas. Sí, puede ser que sea más cómodo, pero al final el desenlace, ¿verdad? El desenlace es fatal. El que busque el saber comprueba su validez. El que busque el saber verdadero comprueba la validez de los mandatos de Dios. Y adquiere mi disciplina antes que el dinero. Adquieran mi disciplina antes que el dinero, dice el Señor. Oigan bien. Adquieran la disciplina, mi disciplina, dice el Señor, antes que el dinero. ¿Y por qué? Porque una gente sin la disciplina de Dios
se ve con dinero y ese dinero se envuelve en una bomba atómica que le explota en la mano. Porque la gente pensamos que lo que nos hace falta es dinero. Pero una gente sin juicio tiene dinero, se vuelve alcohólico, se vuelve drogadicto, ¿verdad? Destruye su familia, destruye su hogar, consigue enfermedades callejeras, la gente que consigue dinero. Es decir, la gente que pensamos lo que nos hace falta es dinero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos hace falta? El juicio de Dios. Adquieran mi disciplina antes que el dinero. Elijan la ciencia de Dios y no el oro, ¿verdad? Porque usted ve la gente con juicio de lo poquito, hace mucho. Pero la gente sin juicio, lo mucho lo vuelve nada. Gente que han tenido millones, gente que se han sacado premios, gente que se han sacado la loto, gente que se han sacado la lotería, pero no tenían juicio. Oigan bien, de tal manera que el juicio de Dios es el tesoro del ser humano, ¿verdad? Bueno, ya yo llevo 2 vasos rotos aquí. Vamos, no témelo en la cuenta. Oigan bien, el juicio, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es el tesoro del ser humano, ¿verdad? El tesoro del ser humano es tener la sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. Ahí está la sabiduría y la grandeza humana, en tener esa sabiduría de Dios. Y dice la palabra de Dios, y el que no tenga esa sabiduría, que la pida a Dios en oración y al Espíritu Santo, y Dios se la dará. Dios la da a quien la pide, ¿verdad? Esa sabiduría que viene de lo alto. Por tanto, mis queridos hermanos, vivir en sabiduría es vivir en conexión con Dios, en la oración. Y cuando abrimos nuestros corazones a Dios en la oración, Él nos da luz para caminar por un camino seguro, por un camino bonito, por un camino hermoso. Es decir, si no, somos más de lo mismo. Hay un sacerdote en Puerto Rico que él dice que cuando le dicen fulano si es bueno, él dice, ¿y bueno para qué fulano? Porque él dice que ser bueno no es suficiente. Ser bueno no es suficiente. Es decir, porque si somos buenos, pero somos tontos, entonces ya la cosa anda coja, ¿verdad? Oigan bien, si, ¿cuánta gente hay un viaje hay viaje para Puerto Rico o para Nueva York? Usted lo van a llevar a Nueva York. Oiga, si no es a través del consulado, olvídese de esas cosas. ¿Ustedes creen que uno o dos gente que lo han dejado en el aeropuerto después de pagar un dineral, hipotecar su casa, vender su tierrita, vender sus animalitos, que le vamos a hacer un viaje? Medio mundo ha pasado por esa experiencia. Porque a la gente le vienen con la mentira y ahí la gente cae como paloma en la trampa. Caemos en la trampa. Nos vienen con la mentira, con el engaño, con la falsedad. Pero nos vienen con la verdad de Dios, eso mejor no. Por eso, mis queridos hermanos, oigan bien, no basta con ser bueno. Bueno, está lleno el mundo, pero hace falta en nuestros corazones la sabiduría de lo alto. Cuando tenemos esa sabiduría de lo alto, tenemos como esa clarividencia para saber que todo pecado, por bonito que sea, siempre es una trampa, siempre es un engaño, siempre es una mentira. Y el pecado nunca tiene un final feliz. Nunca tiene un final feliz. Cuando usted, siendo padre de familia, usted se arrodilla y adora, ¿verdad?, a alguien que le va a destruir su matrimonio, su hogar, su familia. Ya usted sabe que fue
que el demonio lo embaucó y lo engañó, ¿verdad? El decir es de sabio valorar la familia, esa mujer, ese esposo, ¿verdad? Con lo cual ha convivido 15, 20, 10, 30, 40, 50 años. No la cambie, no lo cambie, que te va a ir mal. Y eso yo he sido testigo de muchas realidades de eso. Es decir, nos hace falta la sabiduría de Dios. Nos hace falta dejar de ser tonto. Y el único que nos saca del mundo de ser tonto es Dios, con su sabiduría. Llegamos al final del programa, La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que nos ilumine desde lo alto con la clarividencia que solamente viene de Él. Es decir, recordemos, Dios vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Recibamos a Dios, que es la luz, la sabiduría, la verdad, la inteligencia, nuestra plenitud, alegría y felicidad. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con nosotros su mejor compañía. Pasen buenas noches. Cuando todos te abandonen y te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo.